Disculpas. Chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches, buenas noches. Buenas Creí noches, que no me profesora. querían saludar. ¿Cómo están, chicos? Buenas. ¿Qué tal, Alessandra, Valeria, César y todo el salón 301 de biomédicas? Muy buenas. Magda, le saluda el Magda Frantacha. Ah, está, muy bien, Frank, Paola, ¿cómo estás? Luis Enrique, Mayra, Jocelyn. Muy bien, muy buenas tardes, buenas noches. Yo sigo con las tardes, carambas. Muy bien, chicos, vamos a empezar ahora sí con la semana 8 y vamos a entrar con José María Arguedas, ¿ya? Muy bien, entonces paso a compartir pantalla inmediatamente, ¿sí? Entonces, para no perder más tiempo, ¿ok? Me perdonan, por favor, y paso a compartir la pantalla, ¿ya? Muy bien, entonces, aquí vamos. A ver, díganme, chicos lindos, si se ve, chicos y chicas bellas, si se ve la pantalla, si se ve el rostro de José María Arguedas Altamirano, si no también me puede ayudar Jonathan a decirme, siempre compruebo. Sí se ve, Miss. ¿Se ve? Ok, muchas gracias. Vamos a empezar con mucha alegría esta noche, ¿ya? Muy bien, y vamos a comenzar con este autor del indigenismo, de la corriente literaria del indigenismo, como es nuestro gran José María Arguedas Altamirano. Indigenista, ha hecho novelas, ha hecho cuentos, seguro has escuchado de Jaguar Fiesta, has escuchado de Los Ríos Profundos, ¿no? De todas las sangres, novelas excelentes de José María Arguedas, indigenista, ¿no? Donde te muestra el enfrentamiento de dos culturas, y eso no ha frenado hasta ahora, pero ha mejorado, ¿no? Cómo era que el hacendado, el poderoso, se enfrentaba o abusaba del indio, pues, ¿no? Del indígena, ¿no? En los pueblos de allá de la sierra. Eso es lo que mayormente él te muestra en esas novelas, ¿no? Un Perú dividido en dos culturas que entre ellas están muy, que te digo, enojados, como que la una no la acepta la otra, odio entre ellos y abuso del blanco hacia el indígena. ¿Ya? Muy bien, entonces, como es un gran defensor del indigenismo, sus obras también son excelentes. En esta ocasión vamos a analizar el cuento Agua, ¿ya? Es un cuentito y luego no, con ustedes solo es el cuento Agua, porque son biomédicas. Muy bien, chicos, entonces a terminar hoy día todo el tema. Y aquí vamos con la biografía del gran José María Arguedas Altamirano. Ya, muy bien, atentos, cuando yo les pregunte si están con el micro ahí, respóndanme para no sentirme tan solita. ¿Ya? Muy bien, vamos. ¿Ya está? Biografía de José María Arguedas. Vamos, muy bien. Ahí está. La biografía de José María Arguedas Altamirano. Ya, dice que nació, no dice, así es su vida. Nació en Andahuaylas, Apurímac, en 1911. Fue un escritor y etnólogo peruano. Etnólogo, mi cita, ¿qué es etnólogo? Etnólogo viene de, bueno, etnia viene de raza, ¿no? El etnólogo es el que se dedica a estudiar las culturas, ¿no? Y en su caso, Arguedas investigaba sobre la cultura no solo indígena, sino sobre otras clases de culturas aborígenes en el Perú, en la selva, ¿no? También hay culturas, también en las culturas aborígenes de España, hizo un trabajo sobre eso y contribuyó mucho a la cultura en ese sentido, y como no, a la literatura con su maravillosa escritura, con sus maravillosas narraciones, ¿no? Muy bien, chicos, ahora, él es un indigenista y es uno de los más destacados narradores del siglo XX, chicos. Sus padres fueron el abogado y juez también, Víctor Manuel Arguedas Arellano. Él era su papá, ¿sí? Ahora, se casó con Victoria Altamirano, la mamá de Arguedas, ¿sí? Tenían dos hijos ellos. Arístides, este teléfono, que no me dejen paz. Mejor un ratito, chicos. Justo cuando estaba entrando donde ustedes, me habían llamado el médico, no podía cortar esa llamada. Les dije, doctor, he tenido que era una consulta, pero ni modo, ¿no? A esta hora no se puede. Muy bien, chicos. Entonces, miren, la vida, además yo tengo que estar con ustedes, me alegran la vida un poco. A ver, chicos, mira, como les decía,
Eh, Víctor Manuel Arguedas Arellano se casa con Victoria Altamirano, que tuvieron dos hijos, ¿no? Arístides el mayor, Arístides Arguedas, ya, y luego unos 6 años después, más o menos aproximadamente 6, 7 años después, van a ser el pequeño José María Arguedas, nuestro autor, en 1911. Cuando Arguedas tiene aproximadamente 2 años y medio, casi 3, ¿ya? Su madre fallece. Esto sucede en 1914, el fallecimiento de su mamá, de Arguedas, y lo dejó muy pequeñito, lo dejó casi de 3 años, 2 años y tantos, un bebé prácticamente. Él casi no la recuerda, no creo que la recuerde, es como si no lo hubiera conocido a su madre, ¿no? Entonces, ya pues su papá se queda solo con Arístides y él. A Arístides deciden, bueno, él ya era un poco mayor y deciden mandarlo a estudiar a Lima con unos familiares y se queda él solo. El señor, el doctor, el abogado, Víctor Manuel Arguedas Arellano es el único que se queda con su hijo pequeñito, José María Arguedas, y en 1917 se vuelve a casar el padre de José María Arguedas con una señora apellidada Arangoitia, hacendada, tenía mucho dinero ella. Viene a ser la madrastra de José María Arguedas. Ella, la madrastra, tenía un hijo ya hombre, que va a ser como el pequeñito Arguedas que tenía 6 años. Su hijo ya tendría P25, era un joven hecho y derecho, era un hombre hecho y derecho, jovencito, pero era un hombre. Entonces eran su madrastra y su hermanastro. Nada de su sangre de Arguedas, nada. Pero él, confiando en su esposa, el padre de Arguedas lo deja al pequeño en la casa de la madrastra porque él era un abogado itinerante y juez, ¿no? Aunque ya cuando se casa con la señora Arangoitia, él ya no era juez, solo como abogado itinerante trabajaba. Itinerante quiere decir que va de un lugar, de un pueblo a otro, ahí por nomás, por los lugares de la sierra, trabajaba bastante como abogado, ¿ya? Y lo dejaba meses, a veces 2, 3 meses ahí a su hijo, a José María, confiando obviamente en su esposa, era su esposa, ¿no? Pensó que lo dejaba en buenas manos, pero no fue así. Cuando él se va, viaja, no se sabe por qué, y el mismo José María Arguedas lo deja escrito en muchas de sus cartas que deja él, no sabe por qué el odio gratuito de su madrastra y de su hija, de su hermanastro, pues, ¿no? Hijo de su madrastra, el odio gratuito que le tenían a un pequeñito de 6 años. ¿Por qué? Si para ellos los indios eran los odiados, los indios eran los sirvientes, eran lo peor. Yo era medio rubio, él mismo lo dice, yo tenía el pelo más claro que ahora y los ojos muy claros. ¿Por qué me odiaban si al que odiaban era el indio? No entiendo su odio y nunca lo entenderé. ¿Y por qué odio mis? ¿Por qué? Porque al niño le empezaron a dar trato de sirviente. Lo llevaron a dormir a un cuarto oscuro ahí atrás de la hacienda donde estaban los indios, los indígenas, los que servían ahí, ¿no? Bueno, pues en un cuarto oscuro, sobre unas pieles, con una frazada muy sucia lo tapaban, pero muy abrigadora, pero un cuarto oscuro, vacío, terrible, con insectos, quién sabe, ¿no? ¿Qué insectos? Pero sí habían, y había un poco de insalubridad y solitario. Y ahí él paraba aterrado, sin padre, sin madre, sin hermanos, sin nadie, y con un hermanastro que se encargaba de entrar y maltratarlo. No sé si físicamente, eso no lo dice Arguedas, ni tampoco los biógrafos, ¿no? Pero sí de que lo maltrataba, al menos psicológicamente, haciéndolo sentir siempre menos, ¿no? Que le diría. Entonces el niño empezó a tener una tristeza profunda, cualquiera en su lugar, ¿no? Yo siempre me pongo en los zapatos de las biografías de los autores y digo, si yo fuera él y tuviera la edad de él, entonces pues las cosas, yo también me hubiera sentido como terrible. Era un niño al que le insultaba, lo maltrataba, salía, violaba a una de las indias cualquiera, escuchaba gritos de abuso y él se traumaba, el niño, tremendo. Y con este maltrato, este niño así creció. Y su papá nunca se enteró, no. ¿Por qué? Lo amenazarían, pues, y lo tendrían muy bien planeado esto, ¿no? ¿Por qué? Nadie lo sabe. Hay gente mala, pues, de corazón negro, como se dice, ¿no? Entonces, llegaba el padre, ¿cierto? Cuando llegaba al fin, llegaba un día, 2 días. ¿Qué hacían con el niño? Lo traían de ahí, lo sentaban en la mesa, lo vestían, lo cambiaban bien, como si estuviera bien, y él no hablaba mismo, no le contaba a su papá, no, no, pues su papá hubiera actuado, lo tendrían amenazado.
¿Qué le dirían? No le dijo nada a su papá y así pasó años Arguedas en esa situación. ¿Y quiénes son los únicos que lo acogen y le dan cariño y le paran el llanto y lo engríen, hijito lindo, hermoso, bello? Los indios. Son los indios los primeros que le empiezan a dar su amor. Un amor que no tuvo quizás, nunca. El padre demasiado ocupado. El hermano es hermano, ¿no? Pero madre, padre, no había, no había. Y los indios lo acogen y le paran el llanto y le dan de sus alimentos y le empieza a quererlos, a amarlos y empieza pues a ver cómo son sus costumbres, sus comidas, el quechua, que poco a poco lo va aprendiendo el niño. ¿Mm? Entonces él sabía el castellano, obviamente, pero también aprende el quechua y lo va aprendiendo y se lo va metiendo en la cabeza, en la sangre, empieza a amar a los indígenas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si le están dando amor, le están dando cariño, cobijo, un abrazo. Y sabían cómo lo trataba el tal Pacheco, se apellidaba el hijo de la señora Arangoitia. Sabían cómo lo trataba ese señor abusivo. ¿Mm? Entonces, ¿cómo no amar al indio él? Y es así como se va identificando con ellos poco a poco, y los va amando, y su cultura se le va metiendo en el alma, en el corazón y en la mente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, chicos, miren, este maltrato, pues, siguió por mucho tiempo. Empezó cuando él tenía 6 años, 7, 8, y seguía. Casi 4 años ha estado con ese maltrato, 4 años en el mismo cuarto, con los mismos él creyendo ellos creyendo que estando con los indios él iba a sufrir. No, si no hubiera sido por ellos, él no hubiera tenido quizás salvación. ¿Quién sabe el niño qué hubiera hecho, qué hubiera pasado? No sé. Gracias al indio él pudo tener algo de tranquilidad, de felicidad, de amor, y si no, felicidad no creo, pero sí un poco de amor, sentirse un poquito querido, algo siquiera, pero ya no, su alma estaba marcada por el dolor, por el maltrato, y en ese maltrato vivió. A los 9 años aproximadamente se enamora perdidamente de una india, ahí, en esa hacienda de la madrastra, apellidada Arangoitia, era una india mayor que él, obvio, ella ya era una mujer, él era un niño, y se enamora, se enamora de veras, o sea, como si la quisiera, así, como que un hombre se enamora de una mujer, así, un hombre hecho y derecho, igualito, ese amor sentía, quería besarla, abrazarla, como si fuera él un hombre mayor, pero así se enamoró. Y ella tendría así 9 años, no, ella tendría, pues, no sé, no lo dicen, veintitantos, era joven y guapa, seguramente una india muy bonita, se enamoró perdidamente, y ella se daba cuenta de ese amor, de niño, ¿no? Y ella siempre lo miraba con dulzura y se hacía pues la loca, ni modo que decía, ah, estás enamorado de mí, lo avergüenzas, pues. Entendía su amor de niño y lo trataba con respeto, como si fuera un hermanito, algo así, ¿no? Un trato muy inteligente por parte de esa india, ¿no? De la que él se enamoró profundamente. Y de esa experiencia de amor de niño, pues le nace ese cuento, Guarmacuyay, amor de niño, ¿ya? Muy bien, ahora ella tiene ahí más o menos 9 años y siguen los maltratos. Está enamorado, pero siguen los maltratos. Y siguen y siguen. Él es una criatura, tiene 9 años. Hasta que a los 10 años seguían los maltratos, pero no se sabe cómo su hermano Arístides, que ya no estaba por ahí, fue a la hacienda y de frente sacó a su hermano, no por el lado donde vive la señora Arangoitia, por el otro lado parece que entraría, ¿no? Porque él también corría el riesgo, era menor de edad también su hermano, un poco mayor, tendría unos 16 años de repente, pero no podía hacer lo que quería. Sin embargo, pues se arriesgó y se lo llevó de ahí. Se enteró cómo lo maltrataban, se enteró todo. ¿Quién se lo diría? Al parecer uno de los indios, ¿no? Y lo sacó sin dudarlo y lo llevó y se refugiaron los dos, Arístides y José María Arguedas, en la hacienda Biseca, ¿ya? Que bueno, pues ahí también la hacienda Biseca era una hacienda que quedaba a unos kilómetros de donde estaba la hacienda de la madrastra, pero la hacienda Biseca era la hacienda de la familia Peñafiel,
que era amiga de los Arguedas, entonces los conocían, seguramente Arístides explicó la situación de su hermano, la suya, y aceptaron ellos, los dueños, que los jovencitos, bueno, el niño y el joven estuvieran ahí. Y ahí Arguedas también empezó a tratar con los indios, seguía en contacto con otros indios, pues no los de esa hacienda, hablando el quechua, aprendiendo sus costumbres. Maravilloso, dice que fue 2 años de lo más parecido que tuvo a la felicidad. Arguedas fue ahí, en Biseca. Tenía su vaca Gringasha, una vaca que le dieron y le puso Gringasha de nombre, ¿no? Entonces jugaba con ella, los indios le daban calor y él se sentía feliz con los indios, muy feliz. Hasta que, bueno, él tenía 10 años cuando ocurrió esto en 1921, se lo lleva Arístides ahí, a José María, hasta que en 1923 el padre se enteraría de la situación, qué pasaría con la madrastra. La cosa es que él viene y los busca y les agradece a los Peñafiel y se los lleva a sus hijos en 1923 y comienza a recorrer las partes de la sierra con sus 2 hijos. Víctor Manuel Arguedas, o sea, con sus 2 hijos, Arístides y José María. Víctor Manuel empieza como abogado, seguía itinerante, yéndose a diferentes lugares del Perú profundo, de la sierra misma, ¿no? Y estos viajes, que van a durar unos buenos años, le van a inspirar a José María Arguedas otra gran novela que él tiene, ¿no? Es Los ríos profundos. De esos viajes le nace la inspiración, ¿ya? Su hermano Arístides, él se va a Lima, él ya era un poco más independiente, él sigue con José María Arguedas, el padre se queda solo con él, y es así como sigue viajando y sigue viajando, ¿no? ¿Ya? Hasta establecerse un tiempo en Abancay, donde sigue estudiando José María Arguedas, que estudiaba en diferentes colegios, la primaria y la secundaria, porque viajaba mucho el padre, ¿no? En Abancay estudia también, y después hace estudios secundarios en Ica, y Huancayo y Lima también. O sea, imagínense, viajaba tanto el padre que tuvo que estudiar en diferentes colegios, pues, José María Arguedas, la primaria y la secundaria, pero sí la terminó. Y en Lima se terminan de establecer los dos. ¿Quiénes? José María y su papá, en Lima, en el año 1931. Ahí José María Arguedas ya tenía 20 años e inmediatamente postula a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a la Facultad de Letras y para seguir literatura, y exactamente ingresó y terminó literatura, y tiempo después se va a matricular también, no, va a ingresar a la carrera de sociología, otra carrera que le gustaba mucho. Ingresa, y la acaba las 2 carreras, José María Arguedas, la de literato y la de sociólogo, ¿ya? Pero eso ya es cuando después ingresa, ¿no? Pero el primer año, cuando él recién ingresa a la universidad en 1931, bueno, está bien ahí con su papá, ya tienen una pensión, están tranquilos. Arístides estaba en Lima, pero no vivía con ellos, era más independiente, ¿no? Pero ellos dos estaban ahí hasta que, y no se sabe de qué exactamente, pero al parecer de un paro cardíaco o algo, una afección inmediata, en 1932, su papá de Arguedas fallece, el señor Víctor Manuel Arguedas, falleció, y ni modo. ¿Qué va a hacer ahora? El dolor era grande, lo quería, era su padre, con sus errores y todo, era su padre, lo amaba. Arístides también quedó muy triste, ¿ya? Pues perdieron al padre, y ahora, ¿qué hacía Arguedas? Ya era un hombre hecho y derecho, ya tenía 22 años cuando perdió a su papá, 21 cuando perdió a su papá. Claro, es una edad temprana, uno necesita al padre a cualquier edad, aunque tengas 50, 60 años, tú siempre vas a querer a tu papá, a tu mamá, siempre, tú por ti que nunca se vayan, ¿no? Pero bueno, ya estaba hecho y su padre se había ido. Entonces él tenía que seguir sus estudios y empieza a trabajar por ello, empieza a buscar trabajo, y en ese mismo año, en 1932, empieza a trabajar como auxiliar en la Administración de Correos de Lima. Entra en 1932 y con eso sustentó sus estudios de literatura en la San Marcos, ¿no? Ya, y cuando ya empezaba también la sociología, ¿no? Pero perdió el puesto de auxiliar en la Oficina Central de Correos de Lima. ¿Por qué, Misita? ¿Por qué? Porque fue apresado, fue metido preso a la cárcel. ¿Por qué, Miss? Porque participó en una manifestación estudiantil universitaria que se iba contra el gobierno. Entonces lo meten como preso político al penal El Sexto en 1932. No, 38, 37, perdón.
1937. Él empieza a trabajar en 1932 en los correos, ¿no? Y está 5 años ahí hasta que participa en esa revuelta en 1937 y en 1937 lo meten como preso político al penal El Sexto, un terrible penal, muy feo. Bueno, él estaba como preso político, pues. Y salió en febrero de 1938, salió libre. ¿Ya? Ahora, un año estuvo en la prisión, más o menos, quizá unos meses menos que un año, pero por ahí. Y bueno, inmediatamente cuando sale de la cárcel en 1938, empieza a trabajar también. Anoten esto que no está en esta diapositiva. Trabaja en la unidad escolar Mateo Pumacagua de Sicuani. Lo llaman de ahí para que empiece a trabajar como profesor, ¿no? También de quechua, pero sobre todo de castellano y geografía, pero sabía el quechua muy bien, ¿ya? Entonces, Arguedas, digamos, está trabajando buen tiempo ahí en Sicuani, unos 2 años, y más o menos en 1941 lo llaman de Lima para que ocupe un cargo en el Ministerio de Educación. ¿Ya? ¿Para qué? Para que haga los currículums y todo esto, ¿no? Tenía una participación importante en lo que es la currícula y todo eso, en lo que es pues el Ministerio de Educación. Era un cargo público el que tenía en el Ministerio de Educación. Y Eje acepta. Y así, de ahí mismo empieza a trabajar ya estando en Lima, ¿no? Eso es en 1941, más o menos. Y también empieza a trabajar en diferentes colegios nacionales de Lima como profesor de castellano, en colegios como por ejemplo Alfonso Ugarte, Nuestra Señora de Guadalupe, Mariano Melgar, etc. Y luego en 1949, ya casi en 1950, cuando él ya era súper conocido como literato, ya había publicado Jaguar Fiesta, ya había publicado Los Ríos Profundos, ¿no? Entonces en 1950 ya era bastante conocido, había hecho cuentos, ¿no? Era un literato conocido. Y aparte de enseñar en esos colegios, había agarrado 2 cátedras. Enseñaba como catedrático el curso de lenguaje o castellano en la San Marcos, donde él estudió, así es. Y sociología también enseñaba. ¿Dónde, mi cita? En la Universidad Agraria La Molina. ¿Ya? Ahí agarró 2 cátedras, aparte de estar también en el Ministerio de Educación, aparte de escribir también como literato. ¿Ya? Entonces, en 1949 fue cesado de esos colegios, en los que te digo que empezó a enseñar en 1941, 42, por ahí, empieza a trabajar en el Alfonso Ugarte, Nuestra Señora de Guadalupe y Mariano Melgar, y renuncia a esos colegios. No renuncia, lo sacan. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se le consideró comunista. Y tenía el pensamiento comunista, Arguedas, pero no perteneció a ningún partido comunista, nunca militó en ningún partido comunista, pero sí era de las ideologías comunistas. Y eso se llegaron a enterar por un artículo que él escribió en una revista junto a un amigo comunista. Entonces se enteraron, no, dijo, no, lo sacamos, chao, y se fue, y lo sacaron de esos colegios. Bueno, pero le quedó sus cátedras en la San Marcos y en la Universidad Agraria La Molina, aparte de su cargo en el Ministerio de Educación. Entonces, un hombre que había tenido muchos logros. ¿Ya? Ahora, en 1964 publica pues la novela Todas las Sangres. Y esta novela le va a traer muchos problemas a Rivera. Y para mí no serían problemas, pero para él, que tenía una depresión desde hacía tiempo, sí le afectó. Porque cuando sacó Todas las Sangres, donde habla donde que todos tenemos prácticamente de indio y de mandinga, todos blancos, y todos tenemos de indio, es lo que te entender, todos tenemos de mestizo y todos tenemos de cholo, tengas ojos azules o blancos, lo que sea, tienes, porque ya en estas épocas no es colonia, ya estamos en un Perú republicano y hay un mestizaje. Y empieza a hablar también en esa novela de los monopolios y los abusos que hacen con los indios, y eso, y empieza a describir, dicen ellos, él, la verdad, decía, pero los periodistas, esos periodistas pues, que están siempre al servicio de la élite, decían que era una novela que distorsionaba el verdadero sentido del peruano, que distorsionaba la imagen del Perú. Y había sido una crítica bien fuerte que le habían hecho en una mesa redonda que hicieron los periodistas, criticaron esa novela en 1965. Uy, fue público.
Y Arguedas, que me critiquen, pues. A ver, yo contesto. Pero él ya no tenía el ánimo, chicos. ¿Por qué, misita? Tenía una depresión fuerte, parece que desde joven. Él ya estaba en manos de algunos psiquiatras en el Perú, o sea, desde hace tiempo, aquí en Lima, perdón, ¿no? Entonces, le daban pues pastillas para su depresión, para que se subiera su ánimo, para que no parara triste, porque siempre tuvo una gran tristeza, así empezó, todo con una tristeza, pero con, todos teníamos tristeza, todos, yo, tú, toditos. Quien diga que no, entonces no es humano, todos tenemos, y eso está bien, es normal, pero no te dejes dominar por la tristeza jamás. Al toque, olvidar, ya pasó. Y si no pasó, sigues luchando hasta que pase. Y si no pasa, pues lloras. Y una vez que llore, te olvidas. Y llora todo lo que quieras llorar. Y después, chao, y sigues adelante. Pero Arguedas no podía. No todos los seres humanos, pues somos iguales. La mente de cada ser humano es un mundo. Es un mundo. Entonces él tendría esta depresión, esta tristeza, poco a poco, que se fue convirtiendo en temblores de cuerpo, cansancio de piernas, dolores de cabeza, pesadez en el cuello, temblores, ataques de pánico, de terror. Así es la depresión cuando es severa, muy severa, sí. Entonces se puso en manos de psiquiatras, es lo mejor que pudo hacer. Muy bien, le controlaron la enfermedad, varios años, ¿no? Pero él siempre tenía amigos, salía, era casado, se llegó a casar con Celia Bustamante, fue su esposa, pero justo cuando estaba en esta época de depresiones, así, en una de esas épocas se separaron, ¿ya? Bueno, entonces, pero de todas maneras tenía controlada la enfermedad. Le daban barbitúricos, pastillas para quitar la depresión, para levantar el ánimo. Y esto que en ese tiempo no hay la medicación de hoy, no ha avanzado mucho ahora la medicina, pero le daban lo que podían y lo mantenían bien, trabajaban, han visto, tremendos cargos, escribía, estaba bien. Pero después de que le critican todas las sangres, que no sea, muchos infieren que puede haber sido eso, o es que ya también él estaba propenso a qué, al suicidio. ¿Por qué? Porque llegado el año de 1966, se agudizó esa depresión que sentía. Al año siguiente de que le criticaron todas las sangres, en 1966, se deprime demasiado. ¿Qué sentiría para tomar una decisión tan terrible como la de suicidarse? Y se suicida, todo, no lo logra, pues, pero intenta. Y su hermano Arístides sabía de su enfermedad, siempre estaba detrás de su hermano, pendiente. Le escribía cartas a Arístides y él se decía, pero mi hermano me habla mucho de que está triste, de que no le hacen bien las pastillas a veces sí, a veces. Bueno, Arístides lo quería muchísimo, un gran hermano. Es él quien lo salvó de las manos de esa Arangoitia. Entonces, no sé, un día de 1966, el 11 de abril, se tomó así un montón de pastillas, como cuando te metes chocolates chiquitos a la boca, así, lentejas, ¡guau! Así se metió pastilla. Todavía de los que tomaba para la depresión, uy, eso mata, al toque tienes que tomar punita, como te indica el médico, o 2 o 3 con el agüita de almuerzo, desayuno, así, pues no vas a tomar como te la gana. Y eso tiene que ser muy medido, y te supera la depresión. Pero él tuvo una recaída tremenda en ese año, quién sabe por qué. Y bueno, pues se tomó estas pastillas en cantidades extremas. Y bueno, cuando su hermano sintió algo, fue a su casa, no sabe por qué, dice, no sé, pero fui y lo encontré tirado, casi muerto. Lo llevé a la clínica inmediato y lo lograron salvar, pero fue difícil salvarlo, pero lo salvaron. La cosa es que su vida siguió en 1966, pero ya no volvió a ser la misma su vida, se alejó de sus amigos, se volvió más aislado, ya casi no hablaba con nadie. Después del primer suicidio, del primer intento de suicidio, se queda terriblemente triste Arguedas, ya no es igual. Y para no cargar mucho su mente, renuncia a su trabajo en el Ministerio de Educación y se queda solo con 2 cátedras, ¿no? Con sus 2 cátedras nomás, en la Molina y en la San Marcos. Y luego viaja a Chile en 1967. Y ahí tenía una amiga psiquiatra, médico, psiquiatra,
que se llamaba Lola Hoffman, con doble F. A ver, escribe Hoffman con H, Lola Hoffman. Es su psiquiatra amiga, sabía de su enfermedad de toda una vida, lo sabía. Cada vez que iba a Chile estaba con ella, conversaba mucho y ahora le dijo, me he tratado de suicidar. Sí, lo sé, lo sé. Y tienes que escribir. Aparte de lo que estás tomando, escribe, escribe. Tú eres un gran hombre, un hombre famoso, escritor. Y te vas a morir, por favor, ponte a escribir, te va a hacer bien. Bueno, le hizo caso a su psiquiatra, a Lola Hoffman, a la doctora Lola Hoffman, y bueno, pues empieza a escribir, y efectivamente dice que se empezó a sentir un poquito mejor, ¿no? Y publica un lindo cuento ese año 1967, que está en Chile y también llega acá, y escribe un cuento que se llamó Amor Mundo, Amor Mundo, lindo cuento, lo publica ese año, ¿no? Ya en 1967, y eso lo escribe por consejo de su psiquiatra en Chile. Lola Hoffman era su amiga. Bueno, pues, ya. Y también estaba escribiendo, le hacía bien escribir y escribe una novela, estaba escribiendo una novela, El zorro de arriba y el zorro de abajo, donde habla de sus diarios, su vida, lo que fue su vida, cómo fue su vida. Y aquí narra sobre lo que empieza a sentir en su enfermedad y cuándo le empieza a sentir esta depresión. Habla un poco acá de su enfermedad, en el zorro de arriba y el zorro de abajo, y se puede leer esta parte, ¿no? ¿Ya? La cosa es que narra, hace todo esto, publica Amor Mundo, ¿ya? Luego, ya pues dejó su trabajo en el Ministerio de Educación, también va escribiendo poco a poco El zorro de arriba y el zorro de abajo, que era una novela, es más larga, no la termina de escribir todavía. Y la cosa es que ya, no sé, de pronto otra vez, ya por más que siguió el consejo de su doctora Lola Hoffman y de todos los psiquiatras y con todos los tratamientos, se empezó a sentir otra vez cargado, sobrecargado. Y luego deja ya su magisterio, su cátedra en la San Marcos. Ay, misita, tanto deja. Ya empezó a dejar, pues el Ministerio de Educación dejó ya, ahora dejó la San Marcos. Dijo, ya no, es que me siento muy cargado, tengo que quitarme peso, carga, estoy. Y es que es así, se siente abrumado el que está deprimido. Hay que leer un poco los síntomas de la depresión para saber más o menos qué le pudo haber ocurrido a Arguedas, ¿no? Aunque ni los biógrafos lo saben, menos yo. No es porque yo he leído lo que se siente con la depresión y según las pastillas que él tomaba, porque yo sé que se llamaban Seconal, era una depresión severa la que él tenía. Es lo que yo he leído, no en su biografía, sino de la enfermedad misma. Y produce dolores y produce confusiones. A veces estás cargado, ya no quieres más. Entonces ya pues se siente muy abrumado, renuncia a San Marcos para quedarse solamente con su cátedra de sociología en la Universidad Agraria La Molina. ¿Ya? Y se queda ahí, está tranquilo, 1967, tranquilo aparentemente, y para los demás tú lo miras tranquilo, aparentemente. ¿Qué sentiría él por dentro? No, nadie lo sabe, ¿no? Habría que irle a preguntar al mismo Arguedas, pero como ya murió, ¿cómo le vamos a preguntar? Pues en su tumba, pues misita, sí, pues, pero está allá en Andahuaylas está, ya ahí lo han enterrado, primero en Lima, después ya lo han llevado para allá. Entonces, mira, cuando él empieza a, a trabajar, bueno, a dejar ya, bueno, empieza a dedicarse solo a la cátedra en la Universidad Agraria La Molina, ¿ya? Era así su vida, se había divorciado de Celia Bustamante, se entiende que no tuvo hijos. Había conocido en Chile a una mujer muy bonita que también tenía ideas comunistas y se llamaba Sibila, ¿ya? Ella era su nueva pareja. Vivía con ella, sí, pero a veces ella también no estaba, tenía ocupaciones. Ella trabajaba bastante, pero no era profesora exactamente. Ya no se sabe muy bien sobre Sibila, mucho, pero sí tenía ideas así comunistas como él. La cosa es que era su acompañante, su pareja, bueno. Pero él se cuidó muy bien de que nadie le note la enfermedad, porque le iba haciendo cada vez más daño esta depresión. Pero si trabajaba mi cita, dictaba clases, sí, uno, pues sí, yo aquí feliz, feliz dictando clases, sí, así es, no se nota. Arguedas acá yo, y feliz dicto clases, y por dentro, Arguedas, ¿cómo estaría? Pues, ¿cómo está?
Nadie sabe, solo él y Dios. Estaba en manos de médicos, su hermano Arístides estaba siempre con él siempre que podía, hermano, ¿cómo estás? Pero más no puedes hacer, pues tendrías que estar hasta en el baño con él. No, pues. Entonces, un buen día de tantos, entre La Molina y su casa, su Universidad Agraria La Molina y su casa, la rutina, la soledad, se empezaba a sentir, siempre se sentía solo, nada lo llenaba, dice, en las cartas que él deja, algunas, no he leído completas las cartas, los pedazos que yo he podido encontrar en algunas páginas web, porque en libros tengo una nomás, que ni siquiera está completa. Entonces él habla, pues, ahí de cosas muy tristes, de que no se siente bien, de que toma el seconal y no le hace nada, que se vuelve a caer y que ya no sabe qué hacer con este mundo que a él se le hace una cárcel de la que necesita escapar y ser feliz. O sea, no era feliz acá, obvio que no, y quería escapar, dice, escaparme hacia la felicidad. Mientras yo siga en este mundo, yo seguiré preso. Es lo que te daba a entender en sus cartas, no lo dice así. Tienes que leer e interpretar, pues, y lo dice. ¿No? Entonces, no leas ahora pues las cartas, eso no te van a tomar, ¿no? Yo te digo hacia futuro, si tienes curiosidad, lee, ¿no? Entonces, llega el año de 1968 y le dan el premio, y gana el premio Inca Garcilaso de la Vega, ¿ya? Que era un premio a la cultura, por su aporte que había hecho a la cultura, por estudiar las etnias, las culturas, y también al arte, por ser un gran literato, ¿no? Entonces recibe el premio Inca Garcilaso de la Vega, ¿ya? Y ahí cuando recibe el premio, ahí sube al estrado, todo, estaba deprimido ya, recontra, pues, pero así sube nomás para el estrado, está recibiendo su premio, todo agarra el micro y da su discurso, un discurso famoso que se llamaba "No soy un aculturado", y aquí está, aproveche ese premio y da su discurso, "No soy un aculturado". ¿Qué es eso, profesora? Yo te dije lo que era un aculturado con Felipe Guamán Poma de Ayala, el que tiene dos culturas, una de sangre con la que naces y otra en el corazón, en el alma, en la mente. Y él era de sangre más criolla española, de sangre, pero en su mente, en su corazón, era quechua, era indígena y amaba al indio. Pues decían, este es aculturado, tiene dos culturas. Y entonces anda diciendo a la gente, en ese discurso dijo, anda diciendo a la gente que yo soy un aculturado, pues no soy un aculturado, señores. Lo que yo soy es un peruano, buen peruano, porque yo sé de mi cultura occidental, española, bueno, traída por los españoles, y sé de mi cultura aborigen, inca, que también es mía. Entonces yo soy un peruano que sabe el quechua y sabe el castellano, porque soy así, soy un buen peruano. Y ya está, aculturado pues no soy. Ahora, si me preguntan a mí mi punto de vista, yo digo que sí es una cultura. Si acá me lo sientan a mí, Arguedas, aquí a mi ladito ahorita, yo le diría, maestro Arguedas, con todo mi respeto y desmayándome de la emoción, seguramente, porque estar con un grande así en mi casa tan humilde, para él, mucha, no, yo me emocionaría y le diría, ¿usted cree que es un aculturado, maestro Arguedas? ¿Qué me dice? Y él va a decir, no soy, pues ya no has leído mi discurso. Sí he leído, maestro, pero yo pienso que sí es aculturado. Y así discutiríamos, pues sí, no, toda la noche. ¿Ya? Pero como no es tantos, ni modo, pero para mí sí es un aculturado, aunque él diga que no. ¿Ya? Porque tiene todas las características. Bueno, da ese discurso y ese mismo año, Julio Cortázar, un escritor argentino, que ya vamos a hablar un poquito de él en la siguiente semana cuando hablemos del boom latinoamericano, junto a Mario Vargas Llosa, le hace una crítica también a su literatura pública. Dice que es un escritor que no sale de sus cuatro paredes indigenistas y que distorsiona la imagen del Perú con esas formas de hablar que tiene del peruano, y que no sé qué, y que Todas las Sangres es para él una de las novelas que más distorsiona la imagen de los latinoamericanos, mira, no del Perú, de los latinoamericanos. Y Julio Cortázar es argentino, por lo tanto es latinoamericano. Pero Cortázar no vivía en Argentina, 15 años viviendo en París. ¿Qué sabía él? Por eso que Argueda sí le contestó más bien. Le dolió mucho, todo le dolía ya, no aguantaba nada. A mí que me diga eso Cortázar, yo le contesto, mira hermano, señor, maestro, como lo trates tú, pues de repente eran amigos, no sé. Si es mi amigo, dice, mira hermanito, yo soy como soy, y tú eres como tú eres, tú estás allá, yo estoy acá, punto. Cada uno tranquilo con su literatura. Y yo hubiera defendido mi punto de vista. Y Arguedas lo hizo también.
Le dijo, mira, usted es un escritor que está en París 15 años. ¿Qué sabe usted de lo que es un latinoamericano, un indio argentino, un indio peruano? ¿Usted sabe? No sabe, no sabe. Y no puede hablar de lo que no sabe, señor Cortázar. Lo frena, está bien, pero le afecta mucho el hecho. Uy, uy, uy. No quiere decir que Julio Cortázar lo haya matado. No, pues no. Fue el desencadenante probablemente, pero tampoco pienso yo. Ya Arguedas lo tenía planeado. Lo tenía planeado. Estaba diciendo que tenía que irse de este mundo, tenía que escapar a la felicidad. La felicidad estaba fuera de este mundo, decía. Hasta que un buen día de 1969, en noviembre, ahí está, un 28 de noviembre de 1969, después de salir de sus clases, se metió en uno de los baños de la Universidad Agraria La Molina, donde trabajaba para enseñar, yo enseñaba sociología, y ahí sí dicen algunos biógrafos que mirándose al espejo, otros no dicen eso. Yo voy a decir la que sí, la que se miró, digamos, ¿ya? Si mirado, digamos que se miró al espejo, que es lo de menos, y se dio un tiro en la sien, con una revólver. ¿De dónde conseguiría un arma de fuego? La consiguió, pero para él mismo. Y ¡pah! Pues se disparó en la sien. Y en la sien es un sitio mortal. No tienes escapatoria. Cuidado con golpearte la sien cuando juegues fútbol, algo. Cuídate la cabeza y las sienes. Aquí un golpe puede ser mortal. Mucho cuidado, por eso cuidémonos y cuidemos a nuestros padres y cuidemos a todos. El golpe en la que será un balazo. ¿Y lo mató al toque, misita? No. Eso fue lo peor. Parece que si de repente ya no quería matarse y la bala se torció, qué sé yo. Se arrepentiría y la bala se fue por otro camino, pero se debió morir al instante. Pero no. 5 días después de terrible agonía recién falleció a causa de ese disparo que él mismo se dio, pues. Y falleció finalmente el 2 de diciembre de 1969, cuando José María Arguedas tenía 58 años de edad, era joven aún. Podía haber hecho mucho más por la cultura y por el arte y la literatura en el Perú. Y es así como nuestro gran maestro Arguedas termina con sus días de propia mano. ¿Ya? Muy bien, han entendido hasta aquí la biografía porque luego ya no pregunto más, voy a irme de frente volando a todo lo que me falta. ¿Entendieron o no? Escriban, opinen, porque si no me siento solita, me siento abandonada.